Bienvenidos todos, estamos en la última lección del mes de octubre y vamos a hablar nosotros acerca del profeta Eliseo. Hemos hablado mucho de él y vamos a ver, hemos visto las características positivas, negativas que han tenido tres de los personajes y también los sacerdotes de Baal. Hemos hablado primero acerca de quién era Elías. Hemos visto, vamos a recordar algunas cosas de este profeta. Ahora hemos hablado también del rey Acab. Hemos hablado de la malvada reina Jezabel. Ok, ahora vamos a hablar la lección corriendo con Dios. ¿Verdad? Es bien importante que nosotros entendamos. La lección de este mes te enseña también qué tipo de líder eres tú. Cuando tú te casas con alguien que no es de tu iglesia, como se casó Acab con Jezabel, la influencia para la familia y para tu comunidad es fuerte, porque Acab, aunque era el rey, Jezabel tenía también poder, ¿no? Ella se había encargado de matar a los profetas de Dios, había encargado de preparar, educar, enseñar a 400 hombres israelitas para que sean sacerdotes de sus dioses. Ella estaba preparada desde niña, se le enseñó que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Israel y había una influencia. Dios usó a Elías, y vamos a ver en la lección, no me quiero adelantar, pero el versículo dice, aunque caiga y quede caído, porque el Señor lo tiene de la mano, ¿no? Que Dios nos va a recoger siempre. Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a unirnos en su obra, ¿no? Aunque caiga, no quedará caído, porque el Señor le tiene su mano. Hemos dicho muchas cosas interesantes acerca de Elías, pero Elías, a pesar de que era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre valiente, un hombre de acción, no era una persona perfecta. Nadie nos pide que seamos perfectos. Pero a pesar de que Elías cometió un error, Dios no lo abandonó porque nos muestra que Dios extiende su gracia, Dios perdona nuestros errores y nos ayuda a unirnos a Él en su obra. Estamos en el eslabón de la gracia, como hemos dicho. Dios nos ayuda a entender su gracia y su amor porque también, ¿no? Luego habíamos quedado en que el Señor le ordena Elías, cuando es amenazado por la reina, la malvada reina Jezabel, le dice, que los dioses me castiguen. Mire qué mujer tan atrevida. Que los dioses me castiguen si lo que tú le hiciste a los 400 sacerdotes míos, porque Elías los mató porque ellos no se arrepintieron y no aceptaron a Dios, tuvieron que ser muertos porque ya eran infelices. Le había demostrado Eliseo que su Dios es el verdadero Dios y los mató. Entonces ella le dice, si que me castiguen los dioses y mañana yo no he hecho contigo lo que tú le hiciste a mis sacerdotes. En otro caso, te tengo que matar. Estaba tan cansado Eliseo porque era un ser humano, había tenido un día muy estresante, muy largo, lluvia, le cayó la lluvia también, así no había paraguas en esa época, no sé cómo ellos se abrigarían. La próxima vez que vaya a Israel voy a preguntar. Pero entonces él estaba súper cansado y esta mujer le manda un mensajero y lo amenaza y él automáticamente le tuvo miedo porque Jezabel no era una reina cualquiera, era una reina bien mala. Hemos visto ya lo que ocurrió y vamos a repasar lo que pasó con él. Y él escapa, encima que había tenido un día largo, no había comido posiblemente, le cayó lluvia, recibe la amenaza y encima tiene que caminar un desierto por un día. Los que hemos estado en Israel sabemos cómo es el desierto. Es lindo cuando tú te vas a tomar fotos, pero vivir ahí o caminar un día entero requiere mucha energía y mucha agua. Y él cayó dormido y un ángel le da de comer 3 veces pan y agua. Nadie como el profeta Elías ha comido pan preparado por un ángel. Tú puedes haber ido a la más cara de las panaderías y tener el mejor agua, pero él tuvo la oportunidad de comer 3 veces pan preparado por un ángel. Bueno, y él entonces le dice el ángel, come, porque te toca un camino muy largo. Eran 3 días, eran 3 veces que él comió,
agua y pan. Ahora, si tú comes agua y pan en tu casa y 40 días caminas, eso es un milagro, ¿verdad? Porque Dios, él iba a ir a un desierto donde no iba a tener posibilidades de ayuda. Él tenía que depender de Dios y él llega hasta el monte Oreb y se mete en una cueva. Se mete en una cueva. Como te dije, si tú viajas a Israel, como viajé yo, lo primero que te vas a dar cuenta en todo Judea, en todo Israel, es que hay cuevas naturales. Hay montañas que tienen cuevas y la gente entra, explora, han encontrado tesoros, han encontrado cosas escondidas allí, manuscritos, rollos de la Biblia, monedas de oro, monedas de plata, pero él no sabemos en cuál de esas cuevas que estaban ahí, pero él se queda allí. Luego, cuando él entra a esa cueva, Dios le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero Dios no estaba en el viento. El viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino el fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada. Entonces una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, eso demuestra que Dios es poderoso, pero Dios no trata de asustar. En otras palabras, cuando Dios se le presenta a Elías, y entonces le dice a Elías, no tengas miedo de las voces. La Jezabel lo aterrorizó, lo asustó porque sabía que Jezabel no era una persona que mentía o una persona que amenazaba y no hacía lo que hacía. Ella era una mujer que lo que decía lo hacía. Pero Dios le dijo, no tengas miedo al viento. Luego vino un terremoto, que un terremoto nos asusta. Hace muchos años que yo no escucho un terremoto porque vivo aquí en Norteamérica. Y el terremoto es el movimiento de la tierra, ¿no? Pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba en el pánico. Luego ve un fuego y el fuego tampoco, pero luego Dios habla a través de un suave murmullo del fuego y entonces Elías, ¿no es cierto?, reconoce que estaba ante la presencia de Dios y Dios le dice a él que vaya, ¿no es cierto? Le dijo, yo no soy mejor que nadie. Mis antepasados eran más valientes, más fuertes. Yo soy débil, merezco morir porque yo ya estoy muy cansado de esto. Él era una persona honesta, ¿no? Le dijo a Dios que estaba cansado. Claro, él había tenido un día largo, unos días, 3 años escondiéndose de un lugar a otro. Era muy estresante, porque cuando uno trabaja para Dios no puede pensar que todo es fácil. ¿Verdad? Tú como un hijo de Dios, las cosas no te son fáciles. Y Elías comprendió que no tenía una cosa fácil, un trabajo fácil que hacer. Así que Dios le dice, ahora ha llegado el momento cuando tú tienes que ir y buscar una persona que te va a suplantar y tú le vas a enseñar a él para que para que sea el nuevo profeta. Acuérdate que Elías había sido enviado por Dios para ayudar a fortalecer la fe, renovar la fe, renovar la reconciliación entre Dios y su pueblo, porque por los años que Acab y Jezabel habían estado, habían sido años de idolatría, habían asesinado a las personas de Dios, motivaron en la adoración a los dioses, había 400 personas entrenadas. Ahora, tú no te imaginas que las 400 personas estaban todas en un templo. Jezabel mandaba a esos sacerdotes a los diferentes pueblos para que enseñaran a enseñar cómo adorar a sus dioses. Así que durante esos años él realmente va y busca a una persona que fue Eliseo, quien se encargó de ser su nuevo profeta y él era una persona, Elías era una persona que realmente Dios trabajó con él y las personas que estaban alrededor de él, Acab, Jezabel y todas las personas podían reconocer que él
Dios hacía milagros a través del profeta, ¿no? Uno de los milagros fue que lo llevó a Acab, lo llevó hasta el palacio en plena lluvia, que eran como 36 kilómetros, ¿no? Pero realmente, él realmente se esperó, como te dije, porque él no era perfecto, y un ángel es enviado para alimentarlo, ¿no? Y después de alimentarse, él va a Oreb, donde tiene un encuentro con Dios, donde tiene un encuentro con Dios. Ahora, Elena de White dice que Dios no fue mediante grandes manifestaciones del poder divino, sino por un silbo apacible. Como Dios prefirió revelarse a su siervo, decía Elías que es importante reconocer que no es siempre, que no siempre las personas tienen éxito por cuando hacen cosas grandes. No, mientras Elías guardaba la revelación del Señor, hubo una tempestad, hubieron relámpagos, pasó fuego, pero Dios no estaba en todo esto. Luego se oyó una vocecita suave. El profeta se cubrió porque sabía que estaba ante la presencia de Dios. Dice que su espíritu y su yugado sabía que había en Dios una tranquilidad que él tenía. Ahora, eso nos demuestra que a pesar cuando tú cometes un error, Dios no manda un terremoto para destruirte. A veces la gente cree, ¿por qué, por qué se le quemó la casa? Porque eres malo. O Dios manda fuego para que caiga del cielo para que lo destruya. No, sino que Dios no estaba molesto con él. ¿Cierto? Realmente Dios no manda fuego o vientos o huracanes a una persona porque es mala la persona. No, simplemente Dios realmente, él podía confiar en Dios porque Elías había hecho un trabajo para Dios. Ahora sabía que había una tranquilidad, una confianza, un apoyo de parte de Dios en tiempo de necesidad, porque él falló, pero Dios no estaba enojado por él porque falló. Él realmente no estaba enojado. ¿No? Por eso nunca creas que si Dios te manda a tu familia fuego, muerte, incendios, terremotos, es porque Dios está molesto contigo. Dios no actúa así. A pesar que Elías había cometido un error, Dios estaba con Elías y a través de ese silbo apacible, ese silbido apacible que Dios envía al profeta Elías, le demuestra que Dios estaba con él. O sea, no creas que eso fue para que Elías pagara el miedo que le había tenido a Jezabel, sino que era una forma, como Dios le decía, que él tenía la paz y la tranquilidad. Dice, no es siempre la presentación más sabia de la verdad y de Dios lo que convence y convierte al alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por la influencia dulce del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo, en forma segura puede transformar y desarrollar el carácter. Es aquella vocecita del Espíritu Santo a la que uno puede cambiar el corazón. O sea, Dios no mandó el fuego, ni el terremoto, ni el viento para que Elías pasara terror, ¿no? Para que reconociera que Dios es Dios. No, Dios le muestra una vocecita suave que es la que le muestra que él tiene una oportunidad. Ahora, Elías realmente fue a buscar a Eliseo y le entrega una túnica, como diciendo la responsabilidad ahora es tuya. Lo que todo el mundo sabía lo que había pasado con Elías y Acab y los sacerdotes y Jezabel, pero él durante ese tiempo, él realmente le entrega un manto de consagración y comparte su experiencia con el joven profeta Eliseo. Lo prepara porque sabe que él también va a tener un ministerio difícil. Por lo tanto, realmente era una señal de parte de Dios. Ahora, Elías había sido una persona muy buena, también había reprendido acá por sus pecados y porque realmente había realmente condenado, había asesinado a Nabot y realmente lo llamó la atención a Elías. A Elías lo llamó la atención acá y este tuvo una buena reacción porque realmente él reconoció que se había equivocado, pero él todavía se quedó con las cosas de Nabot y por supuesto con su esposa, eh, la malvada Jezabel,
había planeado la muerte de Nabot. Ahora, había llegado cuando el momento cuando el profeta de Dios tenía que retornar a su pueblo. Ahora, Dios tenía planes para Elías. Quería que Elías ascendiera al cielo. Él se había arrepentido de su falta de fe, pero él continuó trabajando en su ministerio. Y no, nunca, gracias a Dios, nunca la malvada Jezabel lo mató al profeta. Ahora, después de algún tiempo de estar con Eliseo, el Dios envía un mensaje a través de los hijos de los profetas y le dice que a Eliseo le dicen que hoy día Dios se va a llevar a su, a su líder, a su maestro, a su coach, lo había mandado a su, eh, había una palabra que se usaba mucho en liderazgo. Él realmente le tocaban separarse, ¿no? A su tutor le había dicho, y ahora le dijo que tenía que separarse. Imagínate eso. ¿Quién se quiere separar de un maestro tan querido, ¿no? Así que realmente la hora tenían que separarse. Y entonces Eliseo le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Y le pregunta, y Elías Eliseo, ¿qué es lo que quiero que te dé? A tu mentor. Hoy día Dios se va a llevar a tu mentor. Esa era la palabra. Entonces le dice que me dé el doble de tu espíritu. Entonces le dice, yo te voy a lanzar la túnica. Entonces se fueron a la escuela de los profetas, habían escuela de los profetas, y cuando van a la escuela de los profetas, que eran dos escuelas de los profetas, donde se enseñaba historia, literatura religiosa, los salmos, administración, y entonces, y profecías, por supuesto. Entonces los alumnos le dicen a Eliseo, tú sabes que hoy día Dios se va a llevar a tu mentor, y él dice, sí sé, pero no te preocupes, ¿no? Y van, y entonces le dice, mira, le dice, quédate aquí en esta escuela que yo me voy para allá. Y le dice, no, yo no me voy a separar de ti. Y luego juntos ellos le dice, Eliseo, que Elías le dice, ¿qué quieres que yo te deje? Él no pidió las posesiones, las ropas que el profeta tenía, no le pidió sus escritos, sus rollos de la Biblia, lo que le pidió es el espíritu que había tenido él. Así que la promesa fue que él iba a dar el espíritu cuando de repente ellos están, aparece un carro de fuego y los separa, ¿no? Porque el carro viene allí entre ellos dos y ellos se separan para que pase el carro y en un torbellino Elías es subido al cielo, ¿no? Esta figura está mal hecha porque realmente él subió en un torbellino, subió al cielo y Elías representa a las personas que realmente van a subir al cielo sin necesidad de ver la muerte. La otra persona que está en el cielo y que sabemos que murió fue Moisés. Moisés muere y resucita y sube al cielo. Pero Elías realmente es de las personas que tienen fe, que son celosas, a pesar que no son perfectas, que saben decir la verdad, que anuncian realmente que Dios es el verdadero Dios y que se mantienen fieles a Dios. Así que este profeta ahora está en el cielo y como te dije en las semanas pasadas, que Elías, perdón, fue uno de los profetas que cuando en la transfiguración viene a hablar con Jesús, viene a representar realmente a las personas que van a subir al cielo sin probar la muerte, ¿no? Así que es una cosa muy importante y realmente él sube al cielo y Elías, Eliseo nunca lo volvió a ver más hasta la segunda venida de Jesús. Cuando él venga por segunda vez, podemos encontrarnos con nosotros, ¿no es cierto? Eliseo tuvo un ministerio muy hermoso, mucho más tranquilo que el de Elías, porque Elías había acabado con la maldad de Acab y había demostrado al pueblo que Dios era el verdadero Dios y entonces ahora de aquí en adelante no, el pueblo comenzó a confiar en Dios y comenzó a darse cuenta qué calidad de líderes tenía. La historia de de Elías es una historia impactante. Es una historia de fe, de acción, de valentía, de coraje,
es una vida de aceptar las cosas como las pruebas que te tocan, porque no es fácil. No es fácil ir y escaparse 3 años y medio escondido sin que nadie te encuentre, pero él vio la bendición de Dios. Elías pudo ver cuando los cuervos traían pan y carne, cuando fue a la casa de la viuda de Sarepta, él vio, y era una vida de una persona, una vida muy excitante, ¿no? Es una vida no fácil porque, como te he dicho, los personajes de la Biblia no son perfectos. Elías no lo era, pero él aprendió a tener su confianza en Dios. Y Dios le permitió que él fuera al cielo sin ver la muerte. ¿Quién no quiere algo así? Así que queremos ser parte, tenemos que ser como Elías. Elías fomentó mucho el estudio. Había escuela de los profetas, ¿no es cierto? Él fomentó que la gente estudiara historia, la Biblia, versículos. Así que él promovía porque sabía que un profeta de Dios necesita realmente fomentar y ser leal a Dios, y Elías cumplió su promesa. Creo que entre los personajes de la Biblia más admirables que nosotros podemos tener es en la historia de Elías. Que Dios nos ayude a realmente a pensar, no somos perfectos, pero con Dios, Dios nos perdona, Dios nos ama, nos da una oportunidad y muchas oportunidades, pero sobre todo una cosa impactante que nosotros tenemos que darnos cuenta es que realmente Elías se dejó, hizo un trabajo para Dios como él esperaba. No fue fácil, nadie dice que hacer un trabajo para Dios es fácil. Dios no nos pide perfección, sino que dependamos de Él y confiemos en sus promesas. Ahora Elías está en el cielo esperando que Jesús venga por segunda vez para encontrarse con su pueblo y con el pueblo que realmente aceptó a Jesús como su Salvador personal. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana con una nueva historia.